¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro de mis vídeos. Y hoy, siguiendo con la inercia del vídeo pasado en el que estábamos quitando mierdas de la moto inútiles que no servían para nada, hoy vamos a eliminar otra mierda que tampoco sirve para nada. No es ni más ni menos que el sistema EVAP. Antes de entrar en materia, vamos a explicar rápidamente lo que es el EVAP. El EVAP es un sistema de recirculación de gases inflamables. Esto es una de estas mierdas que han ido surgiendo a medida de que las normativas anticontaminación y todo esto han ido avanzando, sobre todo, pues ya hubo bastante debate en el otro vídeo, pero sobre todo en Europa. Entonces esto no es más que un sistema que lo que hace es que coge los gases inflamables del depósito y lo que hace es que los recircula, los pasa por un filtro canister, que hay un carbón activo ahí, y ahí separa lo que digamos se entiende que es la parte buena aprovechable y la parte mala que no, pues la desecha, y la parte buena lo lleva a una válvula, que es la válvula EVAP, y esta válvula, conforme nosotros vamos en marcha, va cogiendo estos gases y los va inyectando directamente en el cuerpo de admisión. Y esto significa que la proporción, ya sabéis, proporción aire-combustible para que el motor funcione eficientemente, pues de esa proporción de aire hay una pequeña parte que es un aire que es recirculado, reaprovechado. ¿Qué pasa? Pues que bueno, que al final el sistema este, se compone de una serie de piezas que, bueno, que puede dar una serie de problemas, que tiene un peso y que, en definitiva, pues nos sirve nada más que para tener contentos pues a los políticos, a la Greta y a la madre que parió a Panete. Y entonces... Por gente como tú se están muriendo las amapolas. Bien. Como voy diciendo, estas cosas hay que atajarlas de raíz, chicos, de raíz. ¡Ecoterrorista! ¡No! Ahora sí. Pues bien, hoy lo que vamos a hacer es, gracias a mis amigos de Fuel Dongle, vamos a montar un dongle, en este caso es para mi KTM y es el EC01, que anule este sistema EVAP. El dongle es muy sencillo, lo vais a ver a continuación, pero para hacer esta tarea previamente tenemos que haber quitado el depósito. Si no sabéis cómo quitar el depósito, ya sabéis que hice un vídeo dedicado, que además lo hice expresamente para hacer este tipo de tareas, este vídeo y el siguiente que va a venir, y os dejaré por aquí el enlace para que podáis ver el vídeo si no lo habéis visto. Vamos en materia y vamos a explicar un poquito rápidamente cómo vamos a hacer lo que vais a ver que es muy sencillo. Bien, aquí tenemos la válvula EVAP con el conector. Y este es el tubo que va al sistema de admisión de nuestra moto. Veréis que con el kit vienen dos tornillos. Viene este que es más gordo, a ver si consigo que enfoque, y luego viene este que viene con una arandelita. Bien, esto es simplemente, esta sería la instalación fácil, la que voy a hacer yo ahora para no complicarme, y la del otro tornillito sería si queremos complicarnos más la vida y hacerlo un poquito más depurado. ¿Este tornillo para qué sirve? Pues bueno, vamos a coger de la válvula, tiramos de este tubo y cogemos esto. Yo, que soy un rayado de la vida, voy a poner una presilla, cogemos el tornillo y lo introducimos fuertemente hasta el fondo. Y yo, esta presilla, esto no es que sea obligatorio, pero ya sabéis que yo, como soy un rayado de la vida, pues prefiero hacerlo así. Cojo esta presilla y lo dejo aquí y esto se queda aquí para siempre. Esto ya lo tenemos anulado. Si no quisiéramos hacer esto ahora, lo embridaremos por aquí, lo dejaremos bien curioso, que no moleste. Si quisiéramos hacer el montaje pro, tiraríamos de este tubo, nos iríamos a la T que hay en el cuerpo de admisión y taparíamos con este tornillo. Pero, como digo, yo no lo voy a hacer. Ahora cogemos nuestro dongle, que lo tenemos aquí, nos venimos al conector y soltamos. Soltamos el conector del dongle y simplemente conectamos el dongle. Ahora sí, vamos a quitar la válvula EVAP de su sitio. Ya veréis que tiene una goma, tiramos y queda esto. ¿Esto qué haremos? Pues bueno, aquí lo vamos a poner de una forma un poquito curiosa. Pondremos una abridita. El dongle ya está puesto, ya hemos eliminado la válvula y ahora simplemente lo que vamos a hacer es eliminar todo el follón que tenemos de cables y tubuladuras y demás. Veréis que aquí tenemos uno, que es este de aquí, tiramos, y aquí tenemos el otro, que es este de aquí, tiramos con cuidadito, porque estos cables además van por ahí, y ya lo tenemos todo, los tres, fuera. Nos vamos a ir abajo a desmontar lo que sería el canister, y ahora os diré lo que hay que hacer con estos tubos.
Ahora, para desmontar el canister tenemos aquí este tornillo que es justo por debajo de la bomba del agua. Este tornillo simplemente es la pletina de sujeción del canister. Con un vaso de 10 lo retiramos. Y a su vez tenemos un tornillo que está aquí detrás, que es el mismo tornillo que sujeta el claxon. Ya lo veréis que es bastante sencillo, ahora miro de enfocarlo. Y también lo retiramos. Bien, pues ya hemos soltado el tornillo de la placa del claxon, que es el más puñeterito, y esto ya lo tenemos suelto. Y entonces este cable lo tenemos que, este de aquí, el primero, lo quitamos porque este es el del sobrante del agua del refrigerante, del vaso de compensación. Y el resto, pues nada, pues ya empezamos a pasar. Y tremenda mierda que hemos quitado. Esto al palco, lo guardamos y a volar. Ahora esto nos queda así, perfectamente. Volveremos a collar el tornillo del claxon. Ahora lo podéis ver mejor, que está aquí. No sé si es capaz esto de enfocar. Aquí es el tornillo del claxon. Lo volveremos a colocar y ahora haremos la instalación de los tubos, tanto de drenaje como de desagüe, y ahora os explico por qué. Bien, llegados a este punto ya hemos puesto la tubuladura, el tapón en la tubuladura que va al cuerpo de admisión, ya hemos colocado el dongle, hemos retirado el canister con el evap, con la válvula evap, y ahora debemos tirar dos tubos en las dos salidas que tiene el depósito, la A y la D. La de aire, la de drenaje, la de gases y drenaje. Para estos tubos bien podemos hacer dos cosas. Podemos coger los tubos que tenemos aquí y aprovechar dos tubos largos y montarlos sin más. Lo que yo os aconsejo, que tampoco es una gran inversión, os vais a Amazon, os dejaré el enlace en la descripción de lo que yo he comprado y compráis tubuladura de 6 milímetros de interior, que no sé si lo vais a ver por aquí, 6 milímetros, y utilizáis esta tubuladura. Yo he cortado dos trozos de 85-90 centímetros, una cosa así. Los pasaremos ahora, los peinaremos, uno en la A, otro en la D y chimpún. ¿Esto por qué es? Porque si la moto en un momento dado, imaginamos que vamos haciendo off-road y la moto vuelca, el sobrante de gasolina que pueda ir hacia el tapón se irá por aquí, por esta tubuladura. Entonces, es muy importante que la tubuladura no acabe en una zona caliente, o sea, no la dejáis apoyada, digamos, en una tapa del cárter, ponerla orientada que vaya hacia afuera. Y la otra es la de presión de aire. De esta manera, ahora el depósito va a estar respirando siempre en presión ambiente. No va a haber ni presión positiva ni presión negativa dentro del depósito. La cual cosa pues es muy interesante, pues porque ya el pitidito y la sobrepresión y todas estas cosas que hacía el depósito no las va a hacer. Aquí hay un truquito, un tercer truquito, que es una recomendación que me hizo mi amigo Iván de Canarias, que desde aquí seguro que me está viendo. Un saludo, Iván, que es, cogemos dos filtros de gasolina como estos y los colocamos en la parte baja de las tubuladuras. ¿Esto por qué es? Esto es porque esta tubuladura al final no deja de ser una conexión directa de ambiente al depósito. Es bastante difícil e improbable que pueda subirnos mierda por aquí hasta que se meta en el depósito, pero por si acaso, para evitar esto, pues podemos utilizar filtros de estos de gasolina normalitos, los colocamos en la parte baja de la tubuladura y queda una instalación como Dios. Putos mosquitos de los cojones. Pues nada, chicos, como habéis visto, la instalación es relativamente fácil. Como he dicho al principio, la mayor dificultad, entre comillas, es quitar el tanque de gasolina, y a mí uno de los tornillos que me ha dado un montón por culo es el tornillo del soporte del claxon, de la bocina. Entonces... Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Pero bueno, otra vez tú. Oye, que no, que a mí esto me ha molado. Voy a usar el código NEIADV5 para hacer mi compra en fueldongle.es. Si te ha gustado, ya sabes, te suscribes, me sigues en Instagram también, le das a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!